Dos razones por la cual Jesucristo en su segunda venida, como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, aún no ha venido. Los enfoques proféticos de Jesús ponen en marcha el denominado tiempo del fin. En la primera parte, como lo menciona el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y deja claro del acontecimiento que podría o pondría en marcha el último tiempo, el cual le denomina el tiempo del fin. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 15, dice: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Como ya hemos visto en videos anteriores, en que la destrucción y la desolación de Jerusalén y de su templo ocurrió en el año 70. Ya ocurrió por el ejército romano capitaneado por el general Tito. Y esto cumplía la profecía estipulada por el profeta Daniel y también la advertencia de la cual Jesús de Nazaret en su primera venida dio a sus discípulos. Este acontecimiento llegaría a cada uno de los que estuvieran en Jerusalén, específicamente a ellos como sus discípulos o como sus apóstoles. De hecho, Jesús les dice, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, lo que tenían que hacer es huir por sus vidas, salir de ese lugar para preservar sus vidas. Y por eso Jesús les dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 24 versículo 15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Desde ahí en adelante comenzó y puso en marcha el tiempo del fin. Con la expresión tiempo del fin, el Señor Jesucristo se refería al último periodo de la humanidad. Y sabemos y hemos visto de que hay dos tiempos. En su primera etapa correspondió al primer pacto, la ley de Moisés, el pueblo de Israel, en la carne. Luego sigue el segundo periodo, el segundo pacto, la gracia, que corresponde a los gentiles. La gracia para con todas las naciones basada en una ley espiritual. Ya entendemos del cuando Jesús dijo el tiempo del fin. Y no es como algunos o muchos suelen decir en que se está refiriendo a los últimos años, cuando ocurra la venida de Jesucristo. No, porque se está refiriendo es al último periodo de tiempo, el cual empezó con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. ¿Cuándo? En el año 70. Así como Jesús lo dijo, con la expresión del último tiempo, es el último periodo de la humanidad, el cual establece el último periodo de la gobernación humana. Hay que entender de que Jesús se refería a un periodo de tiempo largo y no corto. Específicamente estamos hablando de 3000 años, el cual abarca este último periodo de tiempo, desde que Jerusalén y su templo dejaron de ser, según lo que el profeta Daniel y Mateo capítulo 24, versículo 15, dice lo que se cumplió y ya lo vimos. En armonía con este principio, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 18, dijo: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Tanto Jesús como Juan dejan claro de que ya Juan vivía en el tiempo del fin. Hace 2000 años atrás, ya el tiempo del fin se había puesto en marcha. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Jesús dice de que lo primero que tiene que suceder en el proceso del último periodo del fin
o de la gobernación de los hombres es el surgimiento de falsos maestros, falsos profetas y falsos cristos. Mateo capítulo 24, versículo 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y es importante entender de que la palabra falso profeta se refiere en aquellos que profetizan equivocadamente en el cumplimiento de su venida. Hoy muchos falsos profetas con respecto al advenimiento o su venida de Jesús se la pasan diciendo cosas que no encajan en la verdad. Y por eso Mateo capítulo 24 dice de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, como los que hoy en día predican en contra de Cristo, siendo anticristos. Y por eso Jesús les hace una advertencia a sus discípulos y a su vez para nosotros, ya entendiendo de que con el paso del tiempo el evangelio se ha prostituido. Mateo capítulo 24, versículo 26 dice: así que si os dijeren, mirá, está en el desierto, no salgáis, o mirá, está en los aposentos, no lo creáis. Esto quiere decir de que si hoy alguien viene a decirte de que Jesucristo viene la próxima semana o el próximo mes o que viene en 2 años, por los argumentos que hemos visto, nosotros no podemos creer en eso. Y por eso debemos conocer la palabra de Dios de una manera acertada en los argumentos bíblicos, como lo dicen Jesucristo y el mismo Juan. A eso también se une el apóstol Pablo, cuando dice de que Jesucristo no vendría hasta que no apareciera la apostasía. Es decir, hasta que no se contaminara el evangelio del reino. Y en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol Pablo les dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El apóstol Pablo dice: bajo ningún argumento quien diga de que Jesucristo ya viene, no lo creáis, porque primero tiene que corromperse el evangelio del reino, como lo dijo Jesús en la parábola del trigo y la cizaña. Evangelio de Mateo capítulo 13 versículos 24 al 30. Y el buen trigo es una semilla que se siembra. Quien envió a sembrar esa semilla fue el dueño de la viña del campo. Se sembró buena semilla, pero detrás de esos que sembraron la buena semilla, que es el buen trigo, tras ellos venían los obreros del maligno, los apóstatas, los anticristos. Los falsos profetas comenzaron a sembrar una mala semilla, un trigo de mala calidad. Por eso, mis amados en el Señor, hoy en día, muy ocurrentemente y muy a menudo, se la pasan diciendo de que la venida de Jesús está cerca, pero aún falta tiempo. En un próximo video seguimos con la segunda parte. Mis amados en el Señor, Dios nos bendiga.